Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Recetas de mi Mamá. Me han pedido tortillas de maíz y yo con mucho gusto los voy a complacer. Pasamos con los ingredientes. Para las tortillas solo necesitamos agua y maseca. Vamos a poner 4 tazas de maseca. Agrego el agua. Usualmente siempre se lleva bastante agua, por eso es de que no sé cuánto es lo que vamos a ocupar. Y aquí a medida que vayamos ocupando agua le vamos poniendo, porque si pueden mirar aquí todavía está la masa seca, entonces agregamos más agua. La masa para las tortillas ya quedó lista. Así es como nos debe de quedar, que esté suavecita, pero no demasiado, porque si no nos da mucho trabajo para hacer las tortillas. Así está perfecta. De agua yo le puse, fueron 3 tazas y media para 4 tazas de maseca. Entonces ahora sí, preparamos nuestras tortillas. Prendemos la parrilla y lo vamos a dejar a fuego alto, porque para las tortillas sí necesitamos que el comal esté súper caliente. Entonces esto es a fuego alto. Aquí es dependiendo del tamaño que quiera la tortilla, ya sea grande, mediana o muy chiquita. Yo la voy a hacer grande. Entonces yo hago mi bolita o testar, como le llamamos en México, así más o menos. Y si tienen máquina como esta mía, que es bien práctica, es muy sencillo hacerlas, muy rápido. Miren, yo ya tengo años con mi máquina y me ha salido muy buena, muy servicial que es, porque así termino más rápido mis tortillas. Esto no tarda mucho, solamente es cuestión de unos segundos, y aquí pueden mirar cómo esto empieza a cambiar su color. Y ahí nos va indicando en el momento que ya la podemos voltear. Si pueden mirar aquí que ya está cocinado. Ahora sí, agarramos y damos vuelta. Y ya está, ya está. Ya cuando se infla todo así, significa que ya está, miren. Estas tortillas son muy ricas y pues la verdad, en México no es el modo de prepararlas, porque allá no las hacemos de maseca. No, allá todo el proceso empieza desde el maíz. Hay que poner un día antes, hay que poner a cocer el maíz. Para ya cuando está cocido le llamamos nixtamal. Al día siguiente, por la mañana, pues yo me recuerdo que lo llevábamos al molino y ya llegábamos del molino y hacer las tortillas allá en un fogón. Mi mamá tenía un fogón grande, un comal tremendo, el comal así. Entonces, pues ahí todas las mañanitas hacer las tortillas. Pero aquí, como no puedo poner nixtamal, llevarlo al molino ni nada de eso, pues ni modo, nos toca aquí hacerlas de maseca, pero salen muy ricas también, así que no hay ningún problema. Y miren, aquí hay otra alternativa para hacer las tortillas. Si no tienen la máquina todavía, entonces es muy sencillo, un plastiquito, así un hule que yo preparé así improvisado. Hacemos el testar, lo colocamos aquí y con la ayuda de esta tablita solo presionamos dando ligeras vueltecitas para que vaya, miren. Si queremos un poquito más delgaditas, volvemos a colocar y presionamos. Aquí está la tortilla. Ahora sí, despegamos con cuidado. Miren, aquí salió nuestra tortilla directa al comal. Terminamos de hacer las tortillas. Fue muy rápido y ahora sí ya están listas para acompañar nuestro platillo favorito. Yo ahorita por lo pronto ya me voy a comer un taquito, miren, con mi tortillita, y pues le voy a poner queso. Quedaron bien suavecitas, y para que se conserven suavecitas yo siempre las guardo
las cubro con un plástico, una servilleta, y sobre la servilleta les envuelvo con un plástico. De esa manera se duran más tiempo y se conservan muy suavecitas. Bueno, pues feliz día tengan todos. Espero y disfruten sus tortillas también. Los veo pronto. Chao.